Ni siquiera quería estar allí. Si hubiera sido cualquier otro sábado, habría estado en el gimnasio de mi apartamento a las 7 sales en punto y luego en mi oficina dentro del Pentágono, revisando informes de inteligencia. Pero en cambio, estaba de pie en el vestíbulo de mármol del Club de Oficiales de Arlington, contemplando un mar de medallas pulidas, uniformes impecables y rostros familiares que no había visto desde que era cadete. Mis padres estaban en el centro de todo. Parecían orgullosos, no de mí, nunca de mí, sino de sí mismos. Papá hinchó el pecho bajo su chaqueta de coronel retirado. El collar de perlas de mamá reflejó la luz mientras saludaba a sus viejos camaradas como si aún fuera la reina de la base. En cuanto me vieron, su sonrisa se ensanchó. «Alexandra está aquí», gritó, haciéndome señas para que me acercara como si fuera un trofeo al que desempolvaba para exhibirlo. Respiré hondo y me puse bajo los focos, con mi blazer negro y mis pantalones planchados, sintiéndome de repente demasiado simple entre tanto azul de etiqueta. «Esta es nuestra hija», anunció mamá al grupo. 4 generales, un puñado de jubilados de alto rango y sus esposas. «Está entre 2 cosas ahora mismo», se me encogió el estómago. «Entre 2 cosas». Esa era su forma refinada de decir que estaba desempleada. Una deriva. «Dejó el ejército hace un tiempo», añadió papá, sacudiendo la cabeza como si fuera una tragedia. «Todavía intenta encontrar su lugar, pero se mantiene ocupada. Trabajo voluntario, pequeños proyectos. Las sonrisas compasivas me impactaron como balas. Escuché un par de susurros, vergüenza, tanto potencial». Cada célula de mi cuerpo quería corregirlos, decirles la verdad, que seguía muy metido en la lucha, que mi trabajo ahora era más importante que cualquier misión que hubiera liderado en el extranjero, pero la verdad aún no salía a la luz. Mis órdenes seguían siendo clasificadas, así que sonreí lo justo para disimular el ardor en el pecho. «Alex, soy el general Morrison», dijo papá, tirándome hacia un hombre de cabello canoso con el pecho lleno de condecoraciones. Podría tener alguna pista sobre algunos puestos de nivel inicial. Podría ser un buen comienzo para ti. Nivel inicial, la palabra resonaba en mi cabeza. Tenía más condecoraciones de combate que nadie en esta mesa. Había liderado operaciones conjuntas que moldearon regiones enteras, y me hablaban como si fuera un graduado perdido de la República de China con solo una plantilla de currículum y un sueño. «Gracias», dije con voz serena. No se me quebró la voz, nunca se quebra. La conversación continuó sin mí, sobre despliegues, ascensos, partidos de golf y qué nietos habían entrado en qué. Mis padres asentían y se reían de cada historia, lanzando indirectas sutiles sobre cómo me estaba tratando mi vida de civil. Y entonces mamá soltó el golpe que llevaba toda la mañana planeando. «Ha estado pasando apuros», le dijo a un brigadier al que una vez superé, «pero esperamos que pronto lo resuelva. Quizás algo menos exigente que el ejército. Trabajo de oficina, quizás». La sala rió entre dientes. Yo no. En cambio, observé la sala, recorriendo con la mirada cada placa pulida, cada par de ojos curiosos, cada sonrisa burlona. Quería memorizar este momento, no porque doliera, sino porque importaría después. He leído suficientes historias de venganza para saber que el primer acto siempre empieza igual. El héroe se queda quieto mientras todos lo subestiman. Mamá me dio una palmadita en el brazo. «No te pongas tan seria, querida. Este es un grupo amigable. Solo quieren ayudar». «Ayuda, ¿verdad?» Como aquella vez que me ayudaron diciéndole al comité de reunión que estaba demasiado ocupado para asistir, cuando en realidad me dijeron que no estaba invitado, como cuando me ayudaron dándole a mi antiguo compañero de cuarto de la academia el puesto de analista de inteligencia para el que me habían elegido porque creían que no podría con el viaje. Aprendí hace mucho que la ayuda de mis padres siempre tenía un gancho. «Alex, ¿por qué no les cuentas qué has estado haciendo últimamente?», me animó papá, aún con esa sonrisa entre comprensiva y condescendiente. Lo miré a los ojos y le sostuve la mirada. «He estado trabajando en algo importante», dije.
Era la verdad, pero no la versión que estaban listos para escuchar. Todavía no. Porque en menos de 2 horas, todos en esta sala, los mismos que ahora sonreían y susurraban con sorna, verían mi rostro en algún lugar que no podrían ignorar. Y cuando lo hicieran, sabrían exactamente quién era yo, qué había hecho y por qué subestimarme sería el último error que cometerían. Por ahora me quedé callado. Que hablaran, que creyeran que me conocían, porque cuando la verdad cayera, sería dura, y quería estar en primera fila para presenciar su sorpresa. Aprendí pronto que el hogar no era un lugar fácil para aterrizar. Era día de inspección. En West Point, te quedas firme mientras alguien con un portapapeles busca polvo debajo de tu cama. En casa de mis padres, aprendes a ocultar las partes de ti que no encajaban en su idea del estándar Monroe. Mi hermano Daniel encajaba a la perfección. Sonrisa de mariscal de campo, plazos de ascenso impecables, el tipo de hijo que nunca se perdía una sesión de fotos. Yo era el chico que se despertaba a las 500 millas para correr bajo la lluvia y volvía dejando rastros de barro en el suelo perfecto de mamá. Decidido, papá llamó a Daniel. Terco, me llamó a mí. La primera vez que me di cuenta de que el amor podía tener condiciones, tenía 19 años. Acabo de terminar el cuartel de las bestias, exhausto y con un orgullo que se mete en las costillas. Mamá me abrazó y luego se apartó para enderezarme el cuello. «Esto está bien», susurró. «Pero no te hagas ilusiones. El ejército sigue siendo un mundo de hombres. Sé sensato». Sé sensato se convirtió en la banda sonora. Cuando disparaba con mi rifle como experto, papá dijo que era suerte. Cuando me gradué entre los mejores de mi clase, dijo que los estándares habían cambiado. Cuando llegué a mi primer pelotón, me dijo, «Bien, pero cuando empiece lo difícil, recuerda que te lo advertí». Y entonces empezó lo difícil. El polvo de Afganistán que no se te quitaba de los dientes, calor como una mano en la nuca. Aprendí el sonido de un helicóptero antes de verlo. Aprendí lo que significa cuando una radio se queda en silencio. También aprendí algo que nunca sabrán, en el momento en que les prometes a 12 soldados que los llevarás a casa. Y lo haces. Cuando regresé de esa gira, más delgado y más ruidoso por dentro, mis padres organizaron una barbacoa. Daniel contó la historia de su nuevo puesto en el batallón mientras papá sonreía radiante. Cuando alguien me preguntó a qué me dedicaba, papá me interrumpió. Ella hacía trabajo de apoyo. Apoyo. Vi la palabra caer sobre la mesa de picnic como un plato de papel al viento, inofensiva para todos menos para mí. Muchos de ustedes entenderán la siguiente parte más de lo que quisieran. Está la versión por la que aplauden, y luego está la versión que aceptarán. Dejé de intentar darles la primera. También hubo cortes más pequeños. La reunión que supuestamente me salté por estar demasiado ocupada. De hecho, mamá le dijo al organizador que ya no me sentiría cómodo con esa gente. Me recomendaron para la beca de inteligencia. Papá le comentó al coronel que la dirigía que estaba considerando dejar el ejército por un tiempo porque parecía cansado. Ese correo me costó el puesto. Cuando lo confronté, dijo, «Te estaba protegiendo de extralimitarte». ¿Excederme? A eso le llamaba él orientar mi vida hacia donde mi trabajo merecía estar. ¿Alguna vez te mordiste la lengua tan fuerte que notaste el sabor a cobre y no dejabas de sonreír? Sé honesto. Si tus padres te protegieran así, ¿seguirías asistiendo a los eventos familiares o te mantendrías firme? No busco aprobación. De hecho, tengo curiosidad por cómo lo has gestionado. La noche en que todo cambió de verdad, estaba en un hangar iluminado como un aeropuerto invernal. Acabábamos de informar sobre una operación de rescate. Terreno difícil, peor tiempo. Firmé mi nombre en una pizarra que solo ven unos pocos. Miré a los hombres y mujeres que seguirían mi plan y sentí un chasquido en el pecho. Estaba justo donde debía estar. Los trajimos a todos de vuelta. A la mañana siguiente, mamá me llamó para decirme que Daniel había conseguido un puesto como orador en un desayuno de liderazgo. «Deberías ir», dijo con entusiasmo. «Será inspirador».
Hay un tipo de silencio que no está vacío, está lleno de todo lo que no puedes decir sin romper algo que no puedes arreglar. Cuando me desvié del camino y me metí en un proyecto que requería un uniforme diferente, un traje sencillo, sin rango en los hombros, mis padres decidieron que lo dejaría. Nunca me lo pidieron. Llenaron los espacios en blanco con sus marcadores favoritos: orgullo, miedo, respetabilidad. Para ellos, si no era visible, no era real. Y si no les correspondía explicarlo, era un problema que gestionar. La gestión se volvió más audaz. En Navidad, papá se presentó ante sus antiguos compañeros de unidad y les dijo que estaba en transición. Usó el tono que se reserva para despidos y divorcios. Entonces me lo tomé a risa, me dije que no importaba, pero un rumor es solo una historia con ventaja, y ellos me dieron una a toda velocidad. Mantuve la disciplina. Por las mañanas, correr, estirar, comunicarme con un equipo que habla con acrónimos y plazos, días, reuniones informativas donde no era el más ruidoso, pero sí la última palabra, noches, hojas de cálculo, simulaciones, el tipo de planificación que convierte el caos en coreografía. No me escondía, estaba construyendo. Y aún así, apareció otro correo electrónico más tarde, reenviado por un amigo que no sabía que era un cuchillo. Mamá le había escrito al presidente de un comité para una gala de veteranos. Alexandra no encajaría bien este año. Está pasando apuros. Otra vez esa palabra. Pasando apuros. Cerré mi portátil y me senté en la oscuridad como un soldado en una trinchera, contando las respiraciones, dejando pasar la primera oleada de ira para que la segunda no me ahogara. Si alguna vez alguien te ha reescrito la historia sin que te dieras cuenta, sabes de qué impotencia hablo. No es el insulto, es el robo. Esta es la parte que no digo en voz alta, ni siquiera en salas de uniforme. Aún así, quería que se sintieran orgullosos, no porque necesitara que se mantuviera, sino porque quería ver la cara en sus rostros cuando finalmente me vieran como soy, no como un problema que gestionar. Así que acepté este circo del club de oficiales. Me ajusté el pliegue del pantalón, me recogí el pelo con la máxima precisión y ensayé la única frase que estaba dispuesta a decir hasta que la cuenta regresiva llegó a 0. Estoy trabajando en algo importante porque la verdad estaba en camino y, cuando llegara, no necesitaría mi voz. Tendría un sello, un podio y una cámara que nunca parpadea. Eso es lo que pasa con el día de inspección. Al final, alguien abre la puerta correcta y no queda donde esconderse. Si algo he aprendido en el ejército es que la presión no siempre viene del campo de batalla. A veces viene de una sala llena de gente que cree saber lo que vales y se equivocan por completo. Para cuando llevábamos media hora en el club de oficiales, mis padres ya habían contado la historia del pobre Alex al menos 5 veces. Diferentes versiones, el mismo tema. Había dejado el ejército, aún no había encontrado mi camino, estaba considerando algo más manejable. Cada relato me quitaba un poco más la paciencia. Me quedé de pie junto a la larga mesa de hors d'oeuvres, con las manos entrelazadas a la espalda por costumbre, mientras uno de los amigos más antiguos de papá se acercaba. «Sabes, Alex, no hay vergüenza en aceptar un trabajo de oficina». Mi sobrina empezó en un puesto de asistente social y fue ascendiendo. Buenos beneficios, horario fijo. Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió. Exactamente. Necesita algo estable, quizás marketing o recursos humanos. Lleva demasiado tiempo flotando. Flotando. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que en los últimos 12 meses había supervisado la logística encubierta de una operación interinstitucional que abarcaba 3 continentes. Había aprobado planes que podrían cambiar el resultado de conflictos globales, pero lo único que veían era flotar. La conversación giró hacia Daniel, por supuesto. Mi hermano llegó tarde, todavía con su uniforme de gala, atrayendo todas las miradas. Estuve ocupado con una reunión de estrategia.
dijo con una sonrisa que hizo que papá se sintiera abrumado. Mamá lo abrazó. Les estábamos diciendo a todos lo orgullosos que estamos de ti. Alex está entre dos cosas, pero tú estás avanzando bien. Ahí estaba de nuevo, mi identidad reducida a una nota al pie en el video de Daniel. Y entonces, como si hubiera estado esperando su turno, la señora Walker, la mejor amiga de mamá, se unió. Sabes, el departamento busca un coordinador asistente. Serías perfecto, Alex. Archivar, programar, ese tipo de cosas. Daniel podría decirme algo bueno. Daniel rió entre dientes. Con gusto. Sería un comienzo. Un comienzo. Mantuve la postura erguida y la voz serena. Qué generoso, pero ahora mismo tengo un plato lleno. La sonrisa de mamá se tensó, la que usa cuando cree que estoy siendo difícil. Alexandra, este no es momento para ser quisquillosa. Llevas meses en casa. Quería decir que no he estado en casa. He estado en reuniones informativas clasificadas que ni te imaginas. Pero no lo hice. Todavía no. En cambio, dejé que las palabras se quedaran ahí. Vi cómo la compasión en sus ojos se convertía en algo más agudo. Molestia. Tal vez incluso vergüenza. Papá me tomó del brazo y me condujo hacia un grupo de sus antiguos oficiales al mando. Caballeros, esta es mi hija. Está aprendiendo a manejar las cosas ahora mismo, pero tiene potencial. ¿Potencial? Como si fuera una cadete que aún esperaba demostrar su valía. El general Hughes me examinó. ¿Alguna vez has pensado en enseñar en la República de Corea? Buena manera de retribuir. Un nivel bajo de estrés podría serte útil. No busco un nivel bajo de estrés, dije sin poder contenerme. Papá me apretó el brazo con más fuerza, una advertencia silenciosa, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. No solo les avergonzaba lo que consideraban mi vida sin rumbo, controlaban activamente la narrativa, contándoles a todos en la sala la misma historia, para que nadie hiciera preguntas que no pudieran responder. No era preocupación, era control. El aire en la sala se sentía más pesado, como antes de una tormenta. Cada sonrisa, cada asentimiento, cada «solo queremos ayudar» era otra capa de presión que me empujaba hacia una versión más pequeña y segura de mí mismo que ya habían elegido. Ya había estado bajo fuego antes, había oído balas pasar silbando cerca de mi cabeza. Pero esta silenciosa asfixia era algo completamente distinto. Lo peor es que, si me resistía demasiado ahora, solo confirmaría la versión de mí que me habían estado vendiendo. Hipersensible, a la defensiva, incapaz de seguir consejos. Así que reprimí mi frustración y esperé. La forma en que esperas el comienzo perfecto en una misión, cuando un solo movimiento puede cambiarlo todo. Vi a Daniel sonriendo con sorna al otro lado de la habitación, susurrándole algo a papá. Ambos rieron. Se me erizó la piel. Si alguna vez has estado en una habitación donde todo sobre ti era falso, pero nadie quería oír la verdad. Sabes lo mucho que quería irme o explotar, o ambas cosas. En cambio, me quedé porque cuanto más hablaban, más seguro estaba. Cuando la verdad los golpeara, no solo heriría su orgullo, destrozaría la historia que habían construido durante años, y no iba a desperdiciar ese momento interrumpiéndola. Me alicé el blazer, enderecé los hombros y le dediqué a mamá una sonrisa que no me llegó a los ojos. No te preocupes, dije en voz baja. Sé exactamente lo que hago. Ella pensó que era un desafío, era una promesa. Había estado en situaciones más difíciles, emboscadas en valles donde la radio se apagaba, operaciones nocturnas donde se podía sentir la respiración del enemigo, pero estar en ese club de oficiales, rodeado de gente que pensaba que era una advertencia, era un tipo diferente de fuego enemigo. La charla a mi alrededor era solo ruido blanco hasta que oí una frase cortante desde el otro lado de la sala. El puesto de asesor estará disponible el próximo trimestre. Daniel ya está en la lista de candidatos. Mi mente giró por instinto. El general Hughes hablaba con papá en voz baja, pero reconocí el tono. Se estaban haciendo tratos.
La respuesta de papá me impactó profundamente. Alexandra no es la persona adecuada. Bueno, ya lo has oído. Yo no acababa de oírlo. Sentí cada palabra como una bota en el pecho. Para ese puesto, asesor estratégico de operaciones especiales conjuntas, me había pasado 2 años formándome. Había liderado misiones en los mismos escenarios que supervisaba el puesto. Y ahora, gracias a la campaña de rumores de mis padres, mi propio hermano estaba siendo preparado para ocuparlo incluso antes de que yo tuviera la oportunidad de presentarme. Era la situación perfecta, tranquilos, educados, todo bajo la bandera de la preocupación familiar. Y a menos que yo hablara, se irían de esta noche con su plan intacto. Pero esto es lo que pasa con las operaciones clasificadas. Son como armas cargadas. No puedes simplemente blandirlas para demostrar algo. Esperas el momento en que mostrar tus cartas no solo te defienda, sino que cambie todo el juego. Miré mi reloj, justo a tiempo. Disculpen, les dije al grupo de jubilados que mi madre me había presentado y caminé hacia las puertas dobles al fondo de la sala. Al otro lado había un pequeño salón reservado para VIP. Mi contacto ya estaba allí, un hombre delgado con traje oscuro que parecía sacado de un discurso del Estado de la Unión. General Monroe, saludó en voz baja. No lo corregí. No está aquí. Todo está en su lugar. Asintió. La transmisión empieza en 20 minutos. La limusina estará afuera después del segmento. Puedes regresar o no. Tú decides. Casi me reí. Volveré. Salí del salón por donde había entrado. Sin fanfarrias, sin atención. De vuelta en el salón principal, Daniel estaba al mando, contando una de las viejas historias de despliegue de papá como si hubiera estado allí. Mamá rondaba cerca, disfrutando del brillo del hijo que los enorgullecía. «Parece que tienes algo que decir», dijo Daniel con una sonrisa burlona al verme. «Todavía no», respondí. Me quedé lo suficientemente cerca como para oír a la señora Walker reunirse con ellos. «Deberíamos presentarle a Daniel al representante del jefe conjunto más tarde», susurró. «Con Alex aún encontrando su camino, es bueno que alguien de la familia esté avanzando». Era casi arte cómo hacían que encontrar su camino sonara como andar perdido. Lo que no sabían era que mi camino no era solo hacia adelante. Estaba a punto de cruzarse con el suyo de una forma que no podían evitar. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer y sentí el peso del objeto que había llevado toda la noche, una moneda de oficial ceremonial. No una moneda cualquiera. Esta llevaba grabado mi nuevo título, la fecha y el sello del presidente de los Estados Unidos. Me la habían entregado en una ceremonia a puerta cerrada hacía 2 días, junto con algo mucho más raro en mi profesión: el permiso para revelarla. Esa era mi arma. No la moneda en sí, sino lo que representaba. Mientras permanecía allí, dejando que la conversación se arremolinara, imaginé la siguiente escena. La gran pantalla sobre la barra cobrando vida. La voz de los locutores atravesando el tintineo de vasos y todos los rostros en la sala volviéndose hacia mí, no con lástima, sino con asombro. Esa imagen me tranquilizó. Alexandra, mi madre, dijo de repente: «¿Por qué no les cuentas a todos sobre ese trabajo voluntario que has estado haciendo?» Sonreí lo justo. «Creo que dejaré que otro hable». Papá frunció el ceño. «No seas un desastre. Estas personas están aquí para apoyarte». «Apoyarte». Esa palabra otra vez. Miré el reloj de pared. 15 minutos. En el ejército, el tiempo no solo importa. Es cuestión de vida o muerte. Esta noche era la diferencia entre defenderme y detonar toda la falsa narrativa que habían construido. Así que me quedé callado. Que Daniel acepte las felicitaciones por asumir el puesto que creían que había abandonado. Que mamá y papá amontonen más leña con cada insulto pulido, porque cuando la chispa explote, reducirá a cenizas su versión de mi historia. He aprendido algo con los años. En las operaciones y en la vida, la paciencia no es pasiva. Es el arte de dejar que tu oponente se adentre en el punto de no retorno. Y en mi opinión, mis padres llevaban 3 años seguidos en esa dirección.
Simplemente no sabían que yo era quien sostenía el mapa. La primera señal de que algo cambiaba fue el silencio repentino. Empezó al fondo del bar, donde un grupo de oficiales retirados discutía sobre resultados de golf. Uno a uno, volvieron la cabeza hacia el enorme televisor montado sobre la chimenea. El sistema de sonido se encendió, llenando la sala con la voz nítida de un presentador de noticias. Noticias de última hora del Pentágono esta noche. No me moví. Mantuve mi vaso de agua en la mano, con la vista fija en la bandeja de aperitivos intactos frente a mí, como si no pasara nada inusual. El presidente Whitmore ha nombrado a la general Alexandra Monroe como la primera mujer general de 4 estrellas en la historia de Estados Unidos. La General Monroe asumirá el mando de las operaciones especiales conjuntas y liderará una nueva fuerza de tarea multinacional. Todas las conversaciones se apagaron. Los tenedores se congelaron a medio camino de la boca. Alguien murmuró, «Espera, ¿acaba de decir Monroe?» Levanté la vista lo suficiente para ver la transmisión, que mostraba imágenes de hacía 2 días. Yo, con el uniforme de gala, en posición de firmes en el escenario del Pentágono, el presidente en persona me colocaba la 4ª estrella en el hombro y me estrechaba la mano. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. En la pantalla, la cámara se acercó mientras saludaba, con expresión indescifrable, el oro de la nueva insignia brillando bajo las luces. La voz del presentador continuó. El general Monroe es un líder de combate condecorado con 2 estrellas plateadas, una cruz por servicio distinguido y experiencia de mando en múltiples teatros de operaciones. También es la artífice de la operación clasificada Breakwater, a la que se le atribuye haber salvado más de 300 vidas. Alguien cerca de mí susurró, «¡Dios mío!». Al otro lado de la sala, la sonrisa de Daniel se había desvanecido en una fina e incómoda línea. El rostro de mamá palideció. Papá parecía como si alguien le hubiera quitado el piso de debajo de los pies. La grabación volvió a cortar, esta vez para mostrarme en una oficina privada, sentado frente al secretario de Defensa. Estábamos hablando del próximo ejercicio de coalición. Mi nombre apareció en la pantalla junto con las palabras «Comandante, Operaciones Especiales Conjuntas». La señora Walker se llevó la mano a la boca. «No lo está. No está luchando», balbuceó. Nadie le respondió. Dejé mi vaso. El sonido se escuchó más fuerte de lo debido en el silencio. «Sorpresa», dije en voz baja. Mamá me miró parpadeando, todavía intentando recuperar el equilibrio. «Alex, ¿por qué no nos lo contaste?» La miré a ella, luego a papá, luego a Daniel, porque cada vez que lo intentaba decidías que ya conocías mi historia y la contabas por mí. El peso de tus palabras parecía flotar en el aire. Papá abrió la boca y la volvió a cerrar. Estábamos preocupados. «No», dije con voz firme. «Tú controlabas la historia. Les dijiste a todos que renunciaría. Les dijiste que estaba perdido, que necesitaba empezar de cero. Me quitaste oportunidades de encima porque creías que sabías más». El General Hughes, aún de pie cerca, se removió incómodo. «Bill, me dijiste que había dejado el uniforme para siempre». Papá apretó la mandíbula. «Le diste a Daniel mi oportunidad de ser asesor estratégico». Interrumpí. «Un puesto por el que llevaba años trabajando, y lo hiciste sin preguntarme si todavía lo quería. ¿Sabes lo que eso me dice?» Daniel dio un paso al frente. «Tal vez deberías haber sido más claro al respecto». Me dirigí a él. «Lo sabías. No finjas que no. Estabas en la sala cuando papá le dijo a Hughes que no era candidato». Se quedó callado. La voz de mamá se había vuelto más baja. «No queríamos que te decepcionaras. Eso fue lo que dije. No me protegían de la decepción. Se protegían a sí mismos de la posibilidad de que les demostrara que estaban equivocados». Nadie en la sala se movió. La transmisión seguía tras de mí, mostrando momentos destacados de mi carrera,
Imágenes de mí informando a una fuerza de tarea conjunta, bajando de un helicóptero, estrechando la mano de líderes militares extranjeros. Les dijiste a todos que necesitaba estabilidad. Continué diciendo que debería buscar un trabajo de oficina o algo más manejable. Mientras tanto, yo dirigía misiones de las que nunca leerás porque están bajo secreto. Misiones donde la gente volvía a casa con vida gracias a mis decisiones. Por un momento, nadie habló. Entonces el general Hughes se enderezó. General Monroe, dijo, ahora con voz formal, sería un honor volver a servir bajo su mando. Eso rompió el hechizo. Se oyeron murmullos por toda la sala. La gente de repente evitaba mirar a mis padres. El equilibrio de la habitación había cambiado, la compasión había desaparecido, en su lugar había respeto y para mis padres algo más parecido a la vergüenza. Papá bajó la mirada al suelo. Alex, no me di cuenta. Lo interrumpí con suavidad. Ese es el problema. No querías darte cuenta, querías que tu versión fuera verdadera. Mamá me tomó del brazo. Estamos orgullosos de ti. De verdad. Miré su mano, pero no la tomé. Habría significado más si te hubieras sentido orgullosa cuando creíste que estaba empezando desde cero, cuando creíste que no tenía nada brillante que mostrarte. El silencio que siguió fue más pesado que los aplausos que recibí en ese escenario 2 días antes. Detrás de mí, la presentadora concluyó el segmento, convirtiéndola en una de las líderes militares más influyentes de la historia moderna. Reportando en vivo desde el Pentágono, esto es, la pantalla se apagó. Miré a mis padres por última vez. Llevan años hablando por mí, dije. De ahora en adelante ya no podrán hacerlo. Y con eso, tomé mi vaso de nuevo y caminé hacia el fondo de la sala, dejándolos en el espacio que habían construido para mí. Pequeño, sofocante y ahora completamente vacío. Si alguna vez alguien te ha reescrito la vida para sentirse más cómodo, conoces ese momento. Ese momento en el que finalmente ven la verdad y no pueden hacer nada para guardarla. Los aplausos de la transmisión televisiva se habían apagado, pero su eco parecía flotar en el aire mucho después de que la pantalla se apagara. No miré atrás mientras caminaba hacia el pasillo lateral, pero podía sentir el peso de cada par de ojos siguiéndome. Algunos curiosos, otros ahora diferentes. El tipo de mirada que surge cuando la gente se da cuenta de que se han equivocado contigo. Quizás durante años. El silencio en mi pecho fue inesperado. Pensé que me sentiría triunfante, tal vez incluso presumido. En cambio, fue algo más firme, como soltar por fin una mochila que llevaba cargando demasiado tiempo. A mitad del pasillo, me detuve cerca de los retratos de antiguos comandantes. Placas de latón adornaban la pared, todos hombres, todos tallados del mismo molde severo y de mandíbulas cuadradas. Mi reflejo en el cristal contrastaba. Las nítidas líneas uniformes de la grabación aún estaban frescas en mi memoria, pero esta noche solo una chaqueta negra y una mirada serena. Detrás de mí, oí el suave sonido de unos zapatos. La voz de papá llegó primero. Alex. Me giré. Parecía más pequeño. No en altura, sino en seguridad. Mamá estaba a un paso detrás de él, agarrando su bolso como si fuera lo único sólido en la habitación. Yo no. Se detuvo y se pasó una mano por la cara. No pensé que tuvieras que ocultárnoslo. No me estaba escondiendo, dije en voz baja. Estaba protegiendo la misión, y quizás también a mí mismo. La voz de mamá era cautelosa. Teníamos miedo por ti. El ejército no perdona. No queríamos verte sufrir. La miré a los ojos. No querías verme fracasar en público. Hay una diferencia. El silencio se prolongó. No el silencio frágil de antes, sino algo más pesado, casi resignado. Sé que hemos dicho cosas, empezó papá. No solo dijiste cosas, interrumpí, pero sin acaloramiento. Hiciste llamadas, me cerraste puertas. Dejaste que la gente pensara que estaba a la deriva cuando luchaba con más fuerza que nunca. Sus hombros se hundieron. Creí que te estaba protegiendo de la decepción. Te estabas protegiendo de equivocarte conmigo. Mamá se estremeció.
Nos quedamos allí un buen rato, el ruido del salón principal amortiguado, pero aún presente, choques de copas, voces cautelosas. Finalmente, dije, no estoy aquí para restregártelo en la cara. Ya viste lo que necesitabas ver, pero no volveré a ceder ante tu comodidad, jamás. Ambos asintieron casi al unísono, como si hubieran estado esperando a que terminara esa frase para poder respirar de nuevo. Pasé junto a ellos hacia la salida lateral. El aire fresco de la noche me rozó la cara al cerrarse la puerta. El estacionamiento estaba en silencio, ese silencio que solo se siente cuando la fiesta sigue, pero uno se aleja de él. La limusina estaba allí, con el motor zumbando. Mi chofer estaba junto a la puerta trasera, listo para llevarme a donde fuera. Casi entro, pero entonces miré hacia atrás, al edificio, al resplandor de las ventanas del club, a las siluetas moviéndose dentro, y me di cuenta de que aún no había terminado. Ni con la noche, ni con ellos, ni con la historia. Volví a entrar, atravesando el salón principal. Las conversaciones volvieron a fallar, pero esta vez no hubo compasión en las pausas. Me detuve en la misma mesa donde mamá me había presentado, entre unas cosas y otras. Seguía la misma gente, generales, jubilados, esposas. Los miré a los ojos antes de hablar. Agradezco tu consejo, dije con tono sereno. Pero si algo he aprendido es que nadie debe ser descartado antes de conocer toda la historia. Es cierto en combate y en la vida. Algunos asintieron. Alguien murmuró. Entiendo. Entonces sonreí. No la sonrisa educada y frágil de antes, sino algo genuino. Disfruta el resto de tu noche. Lo dejé así. Sin vueltas triunfales, sin discursos, solo lo suficiente para que la verdad se asentara en la habitación sin que yo la retuviera. De nuevo afuera, me deslicé en el asiento trasero de la limusina. Mientras nos alejábamos, pensé en los años de ser subestimada, de escuchar mi historia contada de maneras que me encogían. Pensé en cuántas personas hay ahora mismo viviendo bajo una versión de sí mismas inventada por alguien más. Y me pregunté si alguna vez has estado en esa situación. ¿Esperarías el momento adecuado para mostrar la verdad o lucharías por aclarar las cosas en cuanto pudieras? Porque para mí, la espera valió la pena. El silencio no era rendición, era estrategia. El coche giró hacia la autopista, con las luces de la ciudad extendiéndose al frente. El mañana traería nuevas misiones, nuevas batallas, el constante ajetreo de un trabajo que nunca termina. Pero esta noche tenía algo que no había sentido en mucho tiempo con respecto a mi familia: paz. No porque finalmente me respetaran, sino porque finalmente dejé de necesitarlos. Y, a su manera, esa es la victoria más limpia que he tenido. El olor a madera pulida y puros viejos impregnaba el aire dentro del salón de baile del club de oficiales. La gente se dirigía al buffet, y las conversaciones se amenizaban con el vino. Habría sido casi cordial si no hubiera escuchado a mis padres poner el último clavo en el ataúd de mi reputación. Iba a medio camino de la mesa de centro cuando la voz del General Hughes se oyó por encima del tintineo de China. Así que, sobre el puesto de asesor estratégico que se abrirá el próximo trimestre, le dijo a papá: «Creo que Daniel está listo». Me quedé paralizado a medio paso. Papá ni lo dudó. «Lo está. Te dije que Alex no es la persona adecuada. Ha estado pasando apuros». La palabra me golpeó como un arma en las costillas, de nuevo pasando apuros. En una sala llena de gente que decide mi futuro en un instante, mi propio padre me tachaba de fracasado. Hughes bajó un poco la voz, pero aún estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. «Aunque tiene buena experiencia en el campo». «El campo no lo es todo», dijo papá. «Ese puesto requiere estabilidad. Daniel la tiene. Alex, bueno, ya conoces las historias». Había oído las historias. Simplemente no esperaba que fuera mi propia familia quien las contara. Por un momento, solo pude quedarme allí, con la sangre latiendo en mis oídos. La voz de mi hermano se deslizó suave como siempre. «Estoy listo para servir, General».
Y por supuesto, agradecería la opinión de Alex si quisiera contribuir. Contribuir como una nota al pie a un proyecto que había construido toda mi carrera para liderar. Me giré y vi la sonrisa relajada de Daniel, el asentimiento satisfecho de papá, la sonrisa de aprobación de mamá. Era la viva imagen de la solidaridad familiar. Si ignorabas la parte en la que me acababan de borrar de mi propia historia, lo peor es que nadie en la sala lo pensaría 2 veces. Que los padres defiendan a un hijo sobre otro no es sorprendente, pero cuando esa defensa te cuesta un puesto por el que has derramado sangre, cuando ocurre a tus espaldas, disimulada en tono educado, es una traición que hiere más profundamente que cualquier ataque abierto. Sentí el peso de mi moneda ceremonial en el bolsillo, la que tenía mi nuevo título y la fecha grabada. Hace 2 días, el propio presidente me lo había puesto en la palma de la mano. Esta noche era lo único que me impedía irme sin mirar atrás. Podría haber intervenido entonces, podría haber soltado la verdad como una granada aturdidora y haber visto cómo la sala se revolvía. Pero esa no era la misión. Todavía no. Así que me quedé quieto, en silencio, dejándolos hablar. Cada palabra que pronunciaban fortalecía su versión, ladrillo a ladrillo. Y cuanto más la construían, más dura sería la caída cuando la verdad golpeara. El general Hughes le dio una palmada en el hombro a Daniel. Nos mantendremos en contacto. Daniel le estrechó la mano como si se la hubiera ganado, como si la tinta ya estuviera seca. Papá sonrió de esa manera que decía, «Hicimos lo correcto». Los ojos de mamá se posaron en mí, casi retándome a hablar. No lo hice. En cambio, sonreí. Una pequeña y precisa curva de la boca que decía, «No tienes ni idea de lo que viene». Porque había aprendido hacía mucho tiempo que el golpe más satisfactorio no se da con ira, se da con absoluto control cuando el oponente está seguro de que ya ha ganado. Al darme la vuelta, capté algunas miradas curiosas desde la periferia. Quizás algunos habían notado el cambio en el ambiente. Quizás solo se preguntaban por qué no luchaba con más ahínco por mí mismo. Ya lo descubrirían pronto. Si alguna vez alguien te ha quitado algo y espera que se lo agradezcas, conoces esa sensación, ese lazo entre la furia y la paciencia, esa silenciosa promesa que te haces a ti mismo en medio de la multitud. No lo olvidaré y no desperdiciaré mi oportunidad. Llegué al otro extremo de la habitación y encontré un espacio vacío cerca del reloj de pared. Faltaban 10 minutos. El momento sería perfecto. Detrás de mí. Sus voces seguían tejiendo la historia. Mi ausencia de los rollos, mi supuesta pérdida de rumbo, el argumento de la estabilidad de Daniel. Lo asimilé todo. No porque doliera, aunque sí, sino porque cuando la verdad saliera a la luz, quería recordar exactamente lo que estaba desmantelando. Y cuando sucediera, no solo perderían una historia, perderían la tranquilidad de creer que me habían estado ayudando todo el tiempo. Esa era la clase de justicia que podía esperar. El reloj de pared sobre las puertas dobles marcaba casi la hora. 10 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Me deslicé hacia el borde de la habitación y encontré una línea de visión clara hacia el enorme televisor sobre la chimenea. La charla a mi alrededor subía y bajaba como el oleaje, el tintineo de los vasos, el roce de los tenedores, alguna carcajada ocasional. En el fondo, las voces de mis padres seguían tejiendo su versión de mí. Música. Todavía está tratando de entenderlo. Mamá le contó a la esposa de un coronel. Ha sido duro para ella desde que dejó el servicio. ¿Duro? Me dieron ganas de reír. El último año había sido el más duro y el mejor. Cada decisión, un riesgo calculado. Cada movimiento tomado con la claridad que solo se consigue cuando no hay red de seguridad. Pero para ellos, si no estaba en su radar, no era real. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer y sentí el peso fresco y sólido de la moneda ceremonial. Los bordes se afilaban contra mi palma. Las estrellas grabadas reflejaban una tenue luz incluso en la sombra. El solo hecho de saber que estaba ahí
Me tranquilizaba, un recordatorio de que, sin importar lo que dijeran de mí en esta habitación, la verdad era inquebrantable. Al otro lado de la habitación, Daniel seguía disfrutando del brillo del apretón de manos de Hugh. Papá estaba a su lado, y la satisfacción de su barbilla dejaba claro que creía que la noche había ido exactamente como estaba previsto. Mamá se cernía sobre su codo, rozando la manga de Daniel con la mano como si fuera él quien necesitara calma. Era casi gracioso lo relajados que estaban, lo seguros que estaban de haberme asegurado un lugar bajo el suyo. Lo que pasa con el ejército es que aprendes a interpretar una habitación igual que el terreno. Cada salida, cada punto ciego, cada cambio en el lenguaje corporal. Y ahora mismo el terreno estaba a mi favor. Estaban desprevenidos. Tenían las espaldas descubiertas. 5 minutos. Me dirigí a la barra y me serví un café que no necesitaba, solo para mantener las manos ocupadas. El vapor amargo me subió a la cara, ocultando la pequeña sonrisa que no pude reprimir. Si alguna vez has tenido que escuchar a la gente reescribir tu historia como si ni siquiera estuvieras presente, entenderás esto. Hay un momento en el que dejas de sentirte herido y empiezas a sentirte listo, donde el silencio ya no es sumisión, es estrategia. Ahí estaba yo. Alexandra, mamá me llamó desde el otro lado de la habitación. Ven a saludar a los caminantes. Tienen algunas ideas para ti. Ideas. Esa era su palabra para trabajos más seguros, más pequeños y nada parecidos a lo que yo estaba hecho. Me acerqué con un café en la mano. Qué gusto verlos a ambos, les dije a los caminantes. Creo que esperaré a nuevas oportunidades por ahora. Tengo algo en marcha. La señora Walker ladeó la cabeza, curiosa. ¿Qué clase de algo? Ya verás, dije, con tono desenfadado. Papá frunció el ceño ligeramente, pero no insistió. 2 minutos. La primera alerta llegó silenciosamente. Un destello de movimiento cerca de la estación audiovisual en la esquina. El coordinador de eventos del club entró con un carrito, revisando cables y mirando el televisor. Lo miré a los ojos y asentí levemente. Casi era la hora. Me aparté un paso del grupo, colocándome de forma que pudiera ver tanto la pantalla como a mis padres. No tenía el pulso acelerado, pero sentía una corriente de aire, como la que se siente justo antes de que una puerta se abra de golpe en una redada. 1 minuto. Las conversaciones empezaron a acallarse al ver al coordinador jugueteando con el control remoto. Algunos levantaron la vista hacia el televisor. La risa de mamá resonó por la habitación, brillante e indiferente. 30 segundos. Pensé en los últimos 3 años, en cada vez que me habían dicho que bajara el listón, que tomara el camino práctico, que aceptara menos de lo que ganaba, en las llamadas y correos que habían enviado en mi nombre sin mi conocimiento, en la silenciosa exclusión de las salas en las que había luchado por merecer un lugar. Todo me había conducido hasta aquí. La pantalla parpadeó. La voz del presentador cortó el zumbido como una cuchilla afilada. Noticias de última hora del Pentágono, cabezas giradas, vasos suspendidos en el aire. Mis padres levantaron la vista, todavía sonriendo. Envolví los dedos alrededor de la taza de café, dejé que el calor se asentara en mis manos y pensé en venganza, no en hacerlos parecer pequeños, sino en la simple e inquebrantable verdad que estaba a punto de llenar esta habitación. Si estuvieras en mi lugar en este momento, a 10 segundos de la revelación, ¿les darías una advertencia o dejarías que la verdad te golpeara fríamente? Ya sabía mi respuesta. La imagen de la televisión se iluminó y la charla en el club de oficiales se evaporó como humo en el viento. El presidente Whitmore nombró hoy a la general Alexandra Monroe como la primera mujer general de 4 estrellas en la historia de Estados Unidos, dijo la presentadora con voz clara. Preciso. El General Monroe asumirá el mando de las operaciones especiales conjuntas y liderará una nueva fuerza de tarea multinacional. Mi nombre resonó en la sala como una detonación. En pantalla, la grabación se reprodujo. Yo, con el uniforme de gala, en posición de firmes mientras el presidente me colocaba la 4ª estrella en el hombro.
Un saludo seco, un firme apretón de manos y la moneda ceremonial de oficial en la palma de la mano. El presidente se inclinó y dijo algo que no se pudo oír en televisión, pero que nunca olvidaré. Que cuente. Se escucharon jadeos entre la multitud. Alguien susurró: «¡Dios mío!». Otra voz, un poco más fuerte. Era ella. La cámara cambió de ángulo. Yo caminaba junto al secretario de Defensa, informándole sobre el próximo ejercicio de la coalición. El chirón brilló. Comandante de Operaciones Especiales Conjuntas. Con el rabillo del ojo, vi cómo la sonrisa de Daniel se desvanecía. Papá se puso rígido como un soldado al que le hubieran pillado sin uniforme. La mano de mamá, que aún descansaba sobre su brazo, se aflojó. El ancla seguía, enumerando las campañas que había liderado, las condecoraciones que había recibido, 2 estrellas plateadas, una cruz por servicio distinguido, arquitecto de la Operación Rompeolas. Palabras que hace 5 minutos nadie en esta sala habría conectado conmigo. Di un paso adelante hacia el espacio abierto entre las mesas, dejando que la grabación se reprodujera detrás de mí. Mi voz era firme, pero rompió el silencio. «Eso es lo que he estado haciendo», dije. Mi cabeza giró hacia mí. Algunos ojos estaban abiertos de par en par por la sorpresa, otros se entrecerraron al ver cómo encajaban las piezas. Metí la mano en el bolsillo, saqué la moneda ceremonial y la levanté para que la luz iluminara el grabado. 4 estrellas, mi nombre, la fecha. Luego la puse con cuidado en la mesa más cercana, justo entre papá y Daniel. «Eso no es un proyecto voluntario», dije. «Eso no es entre cosas, es una orden». Papá abrió la boca, pero no pronunció palabra. Daniel miró la moneda como si fuera a quemarlo. «Les dijiste que estaba perdido», continué. «Les dijiste que necesitaba algo seguro, algo manejable. Mientras tanto, yo estaba haciendo el trabajo más importante de mi carrera, y tú le estabas cediendo mis oportunidades a otra persona». No alcé la voz, pero mi voz se oyó con fuerza en cada rincón de la sala. El general Hughes, aún cerca del buffet, se aclaró la garganta. «General Monroe», dijo formalmente. «Sería un honor volver a trabajar bajo su mando». «¿Qué?». El título de general quedó suspendido en el aire como un veredicto. Lo dejé ahí un momento y luego volví a mirar a mis padres. Querían estabilidad para mí. La tengo. Querían que me respetaran. Lo soy, pero nunca más les permitiré hablar por mí. El único sonido era el zumbido del televisor detrás de mí. La grabación terminó con la voz del presidente, y en este momento histórico reconocemos el servicio, el sacrificio y el liderazgo del General Monroe. Respiré hondo. «Esa es mi historia», dije. «La próxima vez que alguien pregunte por mí, díganle la verdad o no le digan nada». Entonces me giré, dejándolos atrás, con su silencio atónito. El peso que había cargado durante 3 años desapareció de repente, reemplazado por algo más nítido y ligero a la vez, y por primera vez en toda la noche me permití sonreír. Apenas había dado 3 pasos hacia el pasillo lateral cuando oí la voz de mi padre. «Alex, espera». No era el ladrido seguro de un coronel retirado, era más suave, inseguro, casi suplicante. Me giré lentamente. La sala ya se había dividido en 2 tipos de personas, los que fingían estar ocupados rellenando vasos y los que miraban fijamente, esperando a ver qué pasaba. Papá estaba de pie, con una mano apoyada en la mesa y la otra colgando suelta a un lado. Mamá permaneció sentada, con los dedos apretados alrededor de su bolso, con los nudillos blancos. Daniel se removió en la silla, con la mandíbula apretada, evitando mi mirada. «¿Por qué no nos lo dijiste?», dijo papá. Hemos estado preocupados». Di un paso más cerca, lo suficiente para no tener que levantar la voz, pero lo suficientemente alto para que todos en la sala me oyeran. «No estabas preocupado. Estabas seguro. Decidiste quién era yo sin preguntar. Y les contaste a todos tu versión hasta que fue la única que circulaba». Mamá se estremeció. No queríamos que lo descubriera. La interrumpí, manteniendo un tono sereno.
¿O no querías que la verdad saliera a la luz? Sus ojos se dirigieron a la pantalla, todavía congelada detrás de mí, mi imagen en uniforme, con 4 estrellas brillando. ¿Queríamos protegerte de qué? ¿De la ambición? ¿De la posibilidad de fracasar? He estado en situaciones en las que fracasar significaba que la gente no volvía a casa. ¿Y crees que me proteges de la decepción con qué? Derribándome antes de que nadie pueda. Podía sentir la tensión en la habitación tensándose como un alambre. Hughes se había detenido a mitad de un sorbo. La señora la mano de Walker se cernía sobre su copa de vino. Incluso los camareros se habían quedado en silencio. Daniel por fin habló. Mira, quizá no lo gestionamos bien, pero no puedes culparnos por querer estabilidad en la familia. Has estado trabajando en lo que sea esto. Señaló vagamente la pantalla. No sabíamos si llegaría a algo. Apreté la mandíbula, pero no aparté la mirada de él. ¿Quieres decir que no sabías si llegaría a ser alguien? Su silencio fue suficiente confirmación. Volví la mirada hacia papá. Tomaste decisiones, redirigiste oportunidades, le dijiste a la gente que no estaba lista. ¿Te das cuenta de cuántas puertas se cerraron antes de que pudiera siquiera llamar? Negó con la cabeza lentamente. Creíamos que también le estábamos dando una oportunidad a Daniel. Dejé que las patas se estiraran. Le diste mi oportunidad. Y así fue. Bajó la mirada a la mesa, con los hombros hundidos por el peso de lo que acababa de decir en voz alta. La ira que había estado conteniendo toda la noche ya no bullía. Era fría, aguda y completamente controlada. Aprendí hace mucho que no se grita cuando se quiere asestar un golpe directo. Hablas con precisión y dejas que el silencio haga el resto. Me volví hacia los demás en la mesa. Hughes, los Walker, un par de comandantes retirados. Durante años han escuchado una versión de mí, la que lucha, la que está perdida. Me diste consejos para trabajos que ya no me quedaban bien antes de ponerme el uniforme, y asentí porque corregirte habría significado romper las reglas que juré respetar. Pero la verdad es esta, señalé la pantalla. No es casualidad, no es suerte. Son años de trabajo cuyos detalles nunca verás, porque quienes me entrenaron saben de lo que soy capaz, aunque mi propia familia no lo supiera. No hubo aplausos ni vítores, solo ese cambio profundo e innegable en el ambiente cuando la gente se dio cuenta de que habían estado apoyando la historia equivocada. Papá finalmente me miró de nuevo. Nos equivocamos. No fue mucho, pero fue más de lo que jamás le había oído decir en público. Lo eras, dije simplemente, y si te lo hubiera dicho antes, me habrías dado cuenta de que me estaba excediendo, así que esperé, porque hay cosas que es mejor mostrar que decir. Metí la mano en mi bolso y saqué la invitación doblada del secretario de Defensa. Una cena privada la semana que viene, una mesa con líderes mundiales para discutir el alcance del nuevo grupo de trabajo. La puse junto a la moneda sobre la mesa. Aquí es a donde voy, dije. Y que creas en mí o no, no cambia el camino. La única diferencia ahora es que ya no puedes conducir desde el asiento trasero. Mamá tenía los ojos vidriosos, pero no discutió. Daniel mantuvo la mirada fija en la moneda. Su sonrisa de antes había desaparecido hacía tiempo. Me enderecé, con las manos libres, el peso de la moneda y la invitación frente a ellas. Si alguna vez decides formar parte de mi historia tal como está escrita, no como la imaginas, ya sabes dónde encontrarme. Hasta entonces, he terminado de defenderme en lugares donde ya me he ganado un lugar. Y entonces dije la frase que llevaba 3 años en el pecho. Prefiero estar solo en la verdad que rodeado de mi familia en una mentira. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del televisor y el tintineo de un vaso al fondo. Dejé que mis ojos recorrieran el espacio una última vez, no para validar la verdad, sino para recordar ese momento exacto. Las miradas, la postura, el silencio atónito. Era el tipo de recuerdo que guardas, no para regodearte, sino para recordarte a ti mismo lo que sobreviviste. Entonces me di la vuelta y caminé hacia las puertas. Esta vez, nadie intentó detenerme.
Si alguna vez has tenido que mirar a alguien a los ojos, a alguien a quien alguna vez hubieras hecho cualquier cosa por complacer, y decirle que ya no puede controlar tu vida, conoces esa extraña y agridulce mezcla que te golpea. Hay orgullo, sí, pero también dolor. Dolor por la versión de ellos que creías tener y la versión de ti que nunca se molestaron en ver. Y tal vez, solo tal vez, habrías dicho lo mismo que yo. El aire nocturno afuera del club de oficiales era fresco y tranquilo, con un ligero aroma a lluvia. Mis tacones resonaban contra el pavimento mientras caminaba hacia la fila de autos estacionados. Cada paso aflojaba la tensión que había estado acumulando durante horas. Por primera vez en años, me sentí ligero. No porque mis padres de repente me respetaran, puede que nunca lo comprendieran del todo, sino porque había dejado de intentar ganarme algo que debería haber sido dado libremente. A medio camino del coche, oí pasos detrás de mí. No tuve que girarme para saber que eran suyos. «Alex», me llamó papá, y su voz se oyó por todo el aparcamiento silencioso. Me detuve y me giré lentamente. Caminaba deprisa, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta como si no supiera qué hacer con ellas. Mamá me seguía unos pasos, pálida a la luz de la farola. «¿Te vas?», preguntó un poco sin aliento. «Sí», dije en tono neutro. Se acabó la conversación. «Lo sé», dijo. «Pero no quiero que termine así». Lo observé un buen rato. «¿Qué pasa con que diga la verdad? Es nuevo para nosotros». Hizo una mueca, pero no apartó la mirada. «Me lo merezco. Cometimos errores. Yo cometí errores». Su mirada bajó al asfalto y luego volvió a levantarla. «Creí que te ayudaba manejando las expectativas. No me di cuenta de que te estaba